¿Está? ¿Ya? Gracias. Muy buenas tardes. Entro directo al tema, pero antes damos unos agradecimientos institucionales. Algunas de las conferencias de esta semana han encontrado patrocinador. No sé qué signifique eso, pero en el caso de estas charlas sobre Alfonso Reyes, recibimos el apoyo de la Fundación Dr. Ildefonso Vázquez Santos, ¿sí?, de Monterrey, y de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me imagino que a cambio de ello se va a transmitir la conferencia hacia allá, ¿verdad? Pues me da mucho gusto, entonces aprovecho para saludar a la Fundación Ildefonso Vázquez y sobre todo a mis amigos de la Autónoma de Nuevo León. También enviamos un saludo a quienes nos atienden desde el aula virtual asociada del Colegio Civil Centro Cultural Universitario Autónoma de Nuevo León. Bueno, pues con mayor razón. También anunciamos que hay novedades editoriales. Está el Miguel León Portilla, La historia y los historiadores del México antiguo, que si no mal recuerdo fue su discurso de ingreso aquí al Colegio Nacional. Está otro texto de León Portilla, México y América Latina. Está un texto al que ya hizo referencia Christopher de León Portilla, La música en la literatura náhuatl. Está un texto de Juan Villoro, que me acabo de hacer de él, sobre Alejandro Rossi, presencia de Alejandro Rossi. Y está saliendo, realmente apareció hace un par de días, Alfonso Reyes, Visión de Anáhuac. Como recordarán, a principios de este año yo saqué una edición aquí en el Colegio Nacional de la Cartilla Moral con un largo prólogo. El texto es de una veintena de páginas y el prólogo es casi de 100 sobre Cartilla Moral. Y luego se tomó la decisión meses después de que el tema del encuentro colectivo de este año iba a ser el 1519, los 500 años desde la perspectiva multidisciplinaria que permite el Colegio Nacional, ¿sí? Literatura con Christopher, Luis Fernando, lingüística, la parte médica con los médicos, la parte jurídica con los abogados que oyeron hace rato, astronomía, en fin, todas las posibilidades de conocimiento alrededor del 1519. Y yo decidí, entonces, reflexionar sobre Visión de Anáhuac, de Alfonso Reyes, primero porque se me hizo urgente que los lectores mexicanos leyeran de Alfonso Reyes algo distinto y necesariamente mejor que Cartilla Moral. La Cartilla Moral no fue uno de los mejores textos de Reyes, es importante, sobre todo por el contexto en el que se escribió y en el contexto en que ahora se distribuye. Y en cambio, Visión de Anáhuac sí fue uno de sus mejores textos, pero sobre todo porque el título original de Visión de Anáhuac era 1519. Ese fue el título que le dio Alfonso Reyes. Y lo que aquí narra Alfonso Reyes en este título, en este librito que se llama hoy Visión de Anáhuac, pero que se llamaba 1519, es precisamente lo que sucedió en esto que llamamos México hace 500 años. No es la conquista, que es 2 años posterior, ¿sí? Es la llegada de los españoles a las costas de Veracruz, ya habían llegado meses atrás a las costas, digamos, del sureste, y su entrada al centro de México. Para ser más precisos, a principios de noviembre de 1519, los españoles, Cortés y su gente llegan, digamos, a las estribaciones del Valle de México, del Valle Central, y eso es lo que describe este librito. La vista que tuvieron desde el paso de Cortés, vamos a ponernos románticos, sí, porque no es cierto. Si uno se para en el paso de Cortés, la visión que tiene no es precisamente la del centro de México. La visión se va más hacia el sur, más hacia Churubusco, Tlalpan. Pero en fin, Alfonso Reyes no es un libro no es un libro de viajero ni de naturalista, es una visión, por eso se llama Visión.
En este caso, el texto de Reyes es de una treintena de páginas, de las 65 a las 102. Mi prólogo no es tan largo como el de la cartilla moral, pero es largo, va de las 7 a la 47, o sea, 40 páginas, más 120 notas. Y concluye el prólogo con una frase que para mí la debía haber puesto antes. Y digo, pero basta ya, estoy terminando mi prólogo. Pero basta ya, pasa lector a disfrutar de su lectura, o sea, de la visión de Anáhuac, pues como dijo Quevedo, Dios te libre de prólogos largos. Soy culpable de 2 prólogos largos en lo que va de este año. Y bueno, para hoy he preparado una versión no tan larga del prólogo que publica el Colegio Nacional. Por cierto, ya está a la venta, 30 pesos. Y si tienen algo de paciencia, hoy podríamos hacer algunos minutos de firma de libros si encuentro su simpatía para este caso. Doy inicio. La elaboración. En 1917, después de vivir poco más de 2 años en España, Alfonso Reyes publicó 3 libros. Prueba de la diversidad de su obra, los 3 eran de muy diferente factura y temática. Para no agobiar y saturar las imprentas madrileñas, Reyes decidió que aquellos libros vieran la luz en 3 diferentes países. Los cartones de Madrid se publicaron en México en la editorial Cultura, bajo el cuidado, que no fue mucho, de Agustín Loera y Chávez, así como de sus amigos Julio Torre y Manuel Tucent. El segundo fue El Suicida, libro de ensayos publicado en la colección Cervantes de Madrid. El último, Visión de Anáhuac, tendría una muy precisa historia editorial. De los 3 libros, sin duda los cartones de Madrid y la Visión de Anáhuac estaban más vinculados, pues aludían a sus 2 geografías. En uno están sus primeras impresiones de España, el otro es prueba de su añoranza por México, como lo dijo el propio autor en forma clarísima. Cito a Reyes: sentirme olvidado por mi país y la nostalgia de mi alta meseta me llevaron a escribir la Visión de Anáhuac. En términos más prácticos, también buscaba no desvincularse de los círculos literarios mexicanos, de los que llevaba ya 4 años de alejamiento físico y 6 de silencio literario. ¿Cuándo fue que le escribió? ¿En qué condiciones? ¿Qué fuentes utilizó? ¿Cómo eligió el título? Diversos testimonios prueban que desde finales de 1915, Alfonso Reyes había sido contratado por las editoriales La Lectura y Calleja para que les preparara algunas ediciones y antologías de clásicos como Ruiz de Alarcón, Quevedo y Baltasar Gracián. Para cumplir con tales encargos, comenzó a frecuentar la Biblioteca Nacional de Madrid, obviamente, y aprovechó tal repositorio para releer las cartas de relación de Hernán Cortés, la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, del soldado cortesiano Bernal Díaz del Castillo, a López de Gómara y la crónica del conquistador anónimo, incluida en el libro del geógrafo veneciano Giovanni Battista Ramusio. Además, desde mediados de 1915 también era colaborador del Centro de Estudios Históricos dirigido por don Ramón Menéndez Pidal, donde se le pidió que hiciera un estudio sobre Antonio de Solís y su historia de la conquista de México, escrita a finales del siglo XVII. Si bien por dichas razones laborales estaba obligado a leer textos de los siglos XVI y XVII, el proceso de redacción del texto luego titulado Visión de Anáhuac 1519 todavía genera más dudas que certezas, pues su autor aún no iniciaba la escritura de su meticuloso diario, tan preciso en cuanto a los procesos de elaboración e impresión de sus libros. Aquí vemos, esta es la primera página del primer cuaderno de sus diarios, que repito, es una bitácora de cómo escribía y cómo publicaba. Aunque firmado con la fecha de 1915, es claro que inició entonces su redacción, pero que la concluyó bien entrado 1916.
También sabemos que para no ser víctima de sus enfadosos requerimientos, Reyes fue elusivo al respecto con Pedro Enríquez Ureña, a quien puntualmente reportaba sus planes y trabajos. El asunto no es menor, es prueba de su confianza en la obra, Visión de Anáhuac, y de su voluntad de autonomía literaria. En una carta del 19 de abril de 1915 le dijo estar trabajando sobre el Plano Oblicuo y el Cazador, pero no le mencionó Visión de Anáhuac, que en todo caso aún no tenía ese título y que tal vez todavía no empezaba a escribir. Aceptó, sí, Reyes, estar bosquejando un libro cuyo tema sería las ciudades coloniales, marco cronológico que acaso abarcara como antecedente inmediato el paso de la vieja Tenochtitlan a la inminente Ciudad de México. 3 meses después, el 11 de julio, 15, seguían las incertidumbres sobre tema y título, pero no sobre su dimensión. Reyes le dijo que escribiría algo serio, dejándome de divagaciones y critiqueos. La cita permite dudar acerca de si ya había iniciado su redacción, pero deja en claro que no sería un trabajo ni de imaginación literaria ni de crítica, lo que tal vez dejó a Enríquez Ureña en ascuas. A finales de 1915 le confesó estar trabajando activamente en el texto, pero en forma terminante le espetó en un telegrama, Reyes a Enríquez Ureña, inútil describirte asunto, aunque como prueba de que se mantenía su desnivelada amistad, siempre fue una relación de maestro-alumno, le anunció, recibirás el manuscrito antes de que se publique. Alfonso Reyes mantuvo al margen de su escrito por primera vez a su entrometido mentor. Le dijo agrio y le reclamó que casi siempre lo regañaba. Como de pasada, entre varios otros temas, le preguntó a principios de octubre de 1916 si había recibido el texto. Días después, Reyes acusó recibo del envío, fíjese el título que le da, de su 1519 anotado, o sea, anotado por Enríquez Ureña. Por lo mismo, puede datarse como fecha de su terminación finales de septiembre de 1916. Y debe también subrayarse que aún no decidía qué título ponerle. Sobre todo, pueden inferirse las objeciones de Enríquez Ureña. Además de sugerirle algunos datos eruditos, le recomendó, con su autoritario estilo, que la redacción fuera más clara y sencilla. La postura final de Reyes fue asombrosamente contundente. Corrigió algunos datos en lo que pude, así cito a Reyes, pero se negó a clarificar su prosa, pues le dijo no haber querido escribir de forma sencilla, sino hacer un retablo churrigueresco, con arcaísmos procedentes de Cortés y Bernal Díaz. Además, le anunció que no serían iguales los demás capítulos, lo que deja muy claro que el envío a Enríquez Ureña había sido parcial, que Reyes pensó en un texto más amplio y que concluyó su redacción completa a finales de 1916. Hay otro elemento que lo confirma. En otra carta de esos días, le dijo que el 1519, ahora en número, todavía no tenía decidido el título, era tan solo la primera parte de un libro mayor. Doble inicio. Llama la atención que una vez concluido el libro, no le haya buscado un editor en España o México, origen y ubicación de los protagonistas de su escrito, y donde se supondría un mayor interés por su temática. Para sorpresa de muchos, Reyes decidió publicarlo en Costa Rica, uno de los países americanos más ajenos al proceso de la conquista y con menor población y cultura originarias. Lo cierto es que primero había pensado en darlo al editor venezolano radicado en Madrid, Rubino Blanco Fombona. Sin embargo, las desatenciones de este lo orillaron a dárselo a un editor costarricense, todo él gentilezas y generosidades. En efecto, la primera edición de Visión de Anáhuac 1519
Se hizo en la preciosa colección, el adjetivo es de Reyes, en la preciosa colección El Convivio del escritor y editor Joaquín García Monge, buen amigo epistolar de Reyes, a quien seguía por todas partes con el envío de sus novedades. Dicha primera edición apareció con una errata que gustó a Reyes, al grado de adoptarla para las siguientes reediciones. En su versión original, el autor Reyes sostenía que la historia estaba obligada a describir nuevos mundos. Sin embargo, García Monge cambió el mandato que Reyes le atribuía a la historia, realzándola al otorgarle un carácter más creativo, pues puso que la historia debía descubrir y ya no solo describir. Reyes quedó complacido. La errata hacía de Visión de Anáhuac una obra más literaria que histórica. Más importante que la errata fue el cambio de título. El 25 de octubre de 1916, Reyes le había enviado el manuscrito con estoy citando a Reyes, con el absurdo título, y lo reconocía, de 1519 con letra, aunque le otorgó la facultad de reemplazarlo de parecerle malo, autorizándolo a ponerle como segunda preferencia Visión de Anáhuac. O sea, el título también es de Reyes, pero lo había puesto en segundo lugar. Quien lo definió que fuera el título final fue García Monge. El 1 de enero de 1917, García Monge le anunció que el libro aparecería en febrero. Sin embargo, 10 días después le envió los primeros ejemplares con el título que lo volvió un clásico, que incluía la fecha, pero en números y entre corchetes, o sea, como subtítulo. El gran dilema de Visión de Anáhuac 1519 radica en su naturaleza, literatura o historia. Es una crónica, un relato, un ensayo, un poema en prosa o hasta un poema-ensayo. Difícil de definir, aunque afortunadamente innecesario. Lo que es incuestionable es que Reyes hizo en una treintena de páginas una espléndida descripción del Valle de Anáhuac con sus volcanes, montañas, bosques, lagos y sobre todo su aire transparente. El joven Reyes de 1915 era fiel a la aún más joven de 1910, cuando leyó y publicó la erudita conferencia El paisaje en la poesía mexicana del siglo XIX, cuando todavía era estudiante antes de irse a España, cuando era miembro del Ateneo, de la que recuperó varios párrafos para aprovecharlos en la Visión de Anáhuac 1519, título eminentemente poético al que con frecuencia le eliminan la cabalística cifra. Paisajista, pero no ruralista y menos aún bucólico, también describe la inmensa ciudad de Tenochtitlan con sus elementos distintivos. Su extraño templo, extraño porque imagínense a los españoles que estaban acostumbrados a las iglesias peninsulares, de repente ver pues una pirámide convertida en templo, claro que les llamaba la atención. El inmenso palacio, las bien trazadas avenidas que unen la parte seca y la lacustre, y un mercado populoso, pero ordenado, pletórico de colores, olores y sonidos. Al margen de sus méritos, la edición de Costa Rica no tuvo mayor impacto y el libro de Reyes fue apenas conocido. La pobreza comercial y la lejanía geográfica de este país impedían hacer buenos augurios, pero él, Reyes, era entonces un joven escritor con serias dificultades económicas y pocas alternativas editoriales. Además, ya tenía en prensa un libro en México que sería publicado por amigos, como ya lo mencioné, y el otro en España, cuya impresión muy probablemente él mismo había sufragado. Quítenle el probablemente. Él pagó la edición del suicida. Comprensiblemente fue mayor la atención concedida a los cartones de Madrid y a El Suicida. De aquella primera edición de la Visión de Anáhuac quedaron muy pocas huellas, todas ellas de amigos del propio Reyes. Para comenzar, Martín Luis Guzmán, su compañero del Ateneo de la Juventud y del exilio madrileño, hizo referencia a ella en un artículo publicado en octubre del mismo 17 en El Gráfico, periódico hispánico que se editaba en Nueva York. A Guzmán, que seguramente presenció en Madrid su preparación, quítenle el seguramente, presenció en Madrid su preparación, eran muy amigos Reyes y Martínez Guzmán durante el exilio madrileño, ¿sí?
La visión de Anáhuac le pareció bella y jugosa. Poco después, otro gran amigo suyo, Javier Icaza, afirmó que Visión de Anáhuac era una maravilla de originalidad en la que Reyes hacía gala de su riqueza de vocabulario y de su vasto conocimiento de los ingenuos letrados de la conquista, algo que comentó Christopher Domínguez. Claro que eran personas que leían y que escribían, ingenuos letrados de la conquista. Al año de haber sido publicada, las referencias fueron aún más escuetas. Ante la mala distribución de la edición costarricense y por carecer él mismo de ejemplares para satisfacer las peticiones que le hacían sus amigos y lectores, Reyes decidió reeditar la obra. Intuitivo y perceptivo, se dio cuenta de que era conveniente una reedición en España, al convertirse él en 1920 en un diplomático mexicano en ese país. Publicar un libro de temática indígena prehispánica, pero en el que hubiera una versión positiva de Cortés, más cronista que conquistador, era más que oportuno. En efecto, Visión de Anáhuac es un texto que describe el asombro de los españoles al encontrar aquellas tierras y al divisar Tenochtitlan a finales de noviembre de 1519. De ahí el nombre, Visión, que no es lo mismo que mirada. No es el libro de un viajero y tampoco el de un naturalista, mucho menos un texto bélico. Es una obra que registra un asombro colectivo. Visión es mucho más que un simple proceso óptico. Implica imaginación, tal vez hasta poesía. También era un género literario usual en la Baja Edad Media, el sueño o visión del otro mundo o desde el otro mundo. La nueva ciudad y su entorno físico le parecieron a Bernal Díaz cosas de encantamiento. Y ahí está citando a la Amadís de Gaula. Bernal. Volviendo a su carácter de diplomático, el libro no podía ser considerado indigenista, pues no era ni reivindicativo ni quejumbroso. Tampoco era un alegato hispanófilo. Era precisamente un texto consciente de que todo mexicano era el resultado de una enriquecedora dualidad histórica, étnica y cultural. Según uno de los grandes estudiosos de Reyes, me estoy refiriendo aquí a José Luis Martínez, en Visión de Anáhuac, Reyes buscaba interrogar aquel, y fíjense la palabra que usa, encuentro, aquel encuentro radical de dos razas en busca del sentido de nuestra existencia. El eco de León Portilla es clarísimo. La oportunidad de la reedición se dio así. Entre 1921 y 22, ya plenamente integrado a los mejores círculos literarios madrileños, el diplomático Reyes colaboró con Juan Ramón Jiménez en la fundación, financiamiento y dirección de la revista Índice, a la que un año después se agregó un editorial, una colección de libros, cuyos primeros autores serían José Bergamín, Antonio Espina, Benjamín Palencia, Pedro Salinas y el propio Reyes. De hecho, la colección nació con la segunda edición de Visión de Anáhuac. Como se ha señalado con tino, más que una reedición, la de 1923 fue un nuevo natalicio. Es que no se conocía la primera edición. De verdad, imprimirla en Costa Rica fue prácticamente suicida. En un buen contexto editorial y literario, la obra fue finalmente advertida. Las reseñas de escritores y críticos aparecieron pronto y en los mejores espacios literarios. Claro, era el ministro de México en España, en una colección patrocinada por Juan Ramón Jiménez. Sin lugar a dudas, la reseña que más le complació fue la de Azorín, el primer escritor que había conocido en España en septiembre de 1914. De entrada, a Azorín la Visión de Anáhuac le pareció un libro singular, de prosa precisa, limpia, vivamente coloreada y de espléndida capacidad descriptiva. Además, la reseña se había publicado, en noviembre de 23, en el principal periódico de la península, el ABC. No hay la menor duda. Para Reyes fue muy alentadora la breve nota de Azorín, pues al haber sido escrita por este y publicada en el ABC, implicaba un gran reconocimiento. Además, en la nota lo llamaba amigo, artista y erudito. Al margen de las elogiosas críticas,
¿Cómo la recibieron los lectores? En principio se editaron 3.500 ejemplares, bueno, eso dice el colofón de la edición, cantidad que genera dudas de la misma dimensión. O sea, yo no creo en esos 3.500 ejemplares. El librero de Reyes en España era el conocido León Sánchez Cuesta, tanto para la adquisición de libros, Reyes le encargaba que le consiguiera novedades, como para la venta y distribución de los suyos, de los libros de Reyes, en buena medida mandados a imprimir por él mismo, por Reyes. En su correspondencia entre 1925 y 1935, o sea, Reyes ya ido de España, se mencionan varias veces la Ifigenia cruel, calendario, simpatías y diferencias, el plan oblicuo, el suicida, el cazador, pausa y romances del Río de Enero. La única referencia en todo el epistolario entre Sánchez Cuesta y Reyes, la única referencia a Visión de Anáhuac es en una carta de abril de 26, en la que Reyes le dice que no tendría que ocuparse de ella. O sea, adminístreme todos los demás títulos, pero de Visión no se tiene que ocupar. El problema es que la había publicado una revista Índice, de la que solo salieron 4 números, ni siquiera fue una revista exitosa. En verdad, estaba ya totalmente agotada 3 años después de publicada y habiendo sido impresos supuestamente 3.500 ejemplares. Dado que los responsables de Índice eran Juan Ramón Jiménez y José Bergamín, también miembro del equipo editorial, es probable que tuvieran otra entidad distribuidora. Por eso no se la dio a Sánchez Cuesta. ¿Quién sabe? No tengo la respuesta al tema. En rigor, debe decirse que aquel unánime reconocimiento a Visión de Anáhuac era más español que mexicano. En una nota publicada en el principal periódico de Monterrey se anunciaba que estaban por llegar al comercio librero local las novedades de Alfonso Reyes y se mencionaban el plan oblicuo y los 3 volúmenes de Simpatías y Diferencias, pero no Visión de Anáhuac. La duda es obvia. ¿Cuándo circuló este libro en México? Más relevante resulta otra pregunta. ¿Fue desde el principio un libro importante en la bibliografía alfonsina? Ilustrativamente, en una entrevista concedida durante su paso por México a mediados de 1924, año y medio después de la edición española, una vez terminada su misión en España y antes de que fuera enviado como ministro a Francia, Reyes no hizo mención alguna de Visión de Anáhuac. No puede alegarse ni olvido pasajero ni descuido del periodista, pues la entrevista fue respondida por escrito. Significativamente, a pesar de que la obra no había tenido la respuesta que él esperaba de los lectores, Reyes estaba muy satisfecho de su libro y tenía una confianza absoluta en que algún día obtendría el reconocimiento que merecía. La mejor prueba de esto es que a sus 37 años, cuando supuestamente pidió a 2 amigos, se llama Carta a 2 amigos, es un texto muy famoso, Enrique Díez Canedo y Genaro Estrada, que editaran les pedía que editaran sus obras completas a la hora de su muerte. Qué bueno que no fue así, porque los 2 murieron antes que Reyes. Uno en 44, Díez Canedo y Genaro Estrada en 37. Dice, Reyes les hizo recomendaciones sobre cambios y reagrupamientos. Ningún libro de los que hasta entonces había publicado quedaba exento de cambios, salvo Visión de Anáhuac. Sobre esta fue claro y contundente, que nadie la toque. Así le vaticinó su carácter de clásico, aunque todavía no fuera leída. La visión se mexicaniza. ¿Cuándo empezó Visión de Anáhuac a ser considerado un libro importante dentro de la producción alfonsina? Si se fijan, esta es la pregunta obsesiva a todo lo largo del prólogo. Ciertamente, aún no en los años 20 con la edición española de Índice. Se sabe que Reyes mandó inmediatamente algunos ejemplares a sus amigos, como Enrique González Martínez y Genaro Estrada. Aunque se desconocen otros envíos similares, no hay documentos en el archivo, con seguridad la remitió a más personas. De estos, González Martínez le respondió que gracias a su envío había tenido la oportunidad de releer la maravillosa Visión de Anáhuac, y afirmó que la había disfrutado desde que la leyó en los cuadernitos de García Monge. O sea, fue de los pocos que leyó la edición costarricense.
lo que confirma que Reyes había repartido algunos ejemplares de la edición de Costa Rica entre sus mejores amigos, como ciertamente lo era González Martínez. Seguramente los obsequios que envió Reyes alcanzaron a Gabriela Mistral, por entonces en México. Por cierto, sus elogios fueron los más abiertos y cálidos. Le dijo que la obra era estupenda, pues había logrado reproducir en una prosa de esmalte el paisaje de Anáhuac con la luz aguda y el aire delgado de la meseta mexicana. Aunque el prestigio vendría después, desde entonces sus amigos procuraron difundir visión de Anáhuac, por cierto, infructuosamente. Por ejemplo, Jaime Torres Bodet, joven colaborador de José Vasconcelos en su programa de fomento a la lectura, intentó que un capítulo de la obra se incluyera en la gran antología Lecturas Clásicas para Niños, un libro que incluía textos de todas las civilizaciones hasta entonces. Pero la renuncia de Vasconcelos, a mediados de 1924, frustró el proyecto. En el mismo tenor, Daniel Cosío Villegas expresó en 1925 su enojo porque los regidores de la Ciudad de México, Juan Rico y Vicente Lombardo Toledano, como parte de los festejos por sus 600 años de historia, recuerden que se consideraba 1325 como la fecha de fundación de la ciudad, propusieron la edición de 2 títulos, uno de Jesús Galindo y Villa y otro de Luis Castillo Ledón. Su reclamo se dirigía sobre todo al libro de este último, titulado La Fundación de México. Su conclusión era contundente, la de Cosío Villegas. La descripción de Tenochtitlan de Castillo Ledón le parecía pálida frente a la muy colorida y espléndida de Alfonso Reyes. Más que criticar a Castillo Ledón, lo que buscaba Cosío Villegas era destacar la gran calidad del libro de Reyes, pues le extrañaba que no se hubiera hecho una edición especial digna del aniversario capitalino de visión de Anáhuac, seguramente, y cito a Cosío, la más alta visión del valle que haya rendido un contemporáneo. Este fue sin duda su primer reconocimiento público mexicano. Mexicano, repito, porque las otras reseñas se habían publicado en Madrid, pero no parece haber tenido mayor impacto. Más de 10 años después de haber sido publicado, primero en San José de Costa Rica y luego en Madrid, el pequeño gran libro solo era conocido en México por el círculo íntimo de sus amigos. Tuvieron que pasar casi 30 años después de escrita, hasta 1944, para que se hiciera la primera edición mexicana. Sin embargo, no se publicó en forma independiente, sino en una antología de cuentos y ensayos de Reyes titulada 2 o 3 mundos, preparada por Antonio Gastrolial, de quien hay testimonio de que había leído la edición española de 23. Como era previsible, esa edición no pudo tener gran impacto, pues estaba subsumida en una antología. Sobre todo, debe decirse que el desconocimiento de la visión de Anáhuac, y esto es la parte trágica, el desconocimiento de la visión de Anáhuac ayuda a entender los airados ataques que a principios de los años 30 dirigieron a Reyes los exaltados escritores nacionalistas Hermilo Abreu Gómez y Héctor Pérez Martínez, quienes le reclamaron que no se ocupara de las cosas del país. Aquí radica la injusticia. Le dijeron que no se ocupaba de las cosas de México, que no atendía a México, porque realmente Visión de Anáhuac no había circulado, pero claro que se ocupaba de las cosas de México. En rigor, es difícil pensar en un texto con una temática más claramente mexicana que Visión de Anáhuac. Qué tragedia, de verdad, que no fuera leído y que eso permitió los ataques de Abreu Gómez y de Héctor Pérez Martínez. Se refiere nada menos a su geografía y a su auténtico origen histórico, a sus pobladores autóctonos, a su vida cotidiana y a su relación con el poder. Dado que Castroleal consultó con Reyes el contenido de la antología, se puede suponer que Reyes haya sugerido su inclusión para desmentir a sus malquerientes colegas, o sea, a Abreu Gómez y a Pérez Martínez. Lo más notable del caso es que el propio Abreu Gómez escribió una reseña sobre la antología en la que no destacó sorprendentemente el gran texto mexicanista de Reyes. A pesar de esas críticas respecto a su falta de nacionalismo y a la ausencia de mexicanidad en su obra,
Alfonso Reyes recibió el Premio Nacional de Literatura en 1945, el primer año en que se entregó. Siendo así, debe aceptarse que Visión de Anáhuac, entonces poco conocida y menos reconocida, no incidió en la obtención de dicho premio. Reitero la obligada pregunta: ¿cuándo, cómo y por qué Visión de Anáhuac comenzó a ser considerada una de sus obras principales? Más aún, ¿cómo se convirtió en lo más cercano a un libro insignia, identificado simbióticamente con su nombre? Parte de la pregunta puede contestarse con cierta seguridad, dado que hay varias evidencias. Su crónica, ensayo, poema de México comenzó a leerse con amplitud en los últimos años de la vida de Reyes, pero su fama y prestigio crecieron día a día luego de su muerte. La visión se amplía. Las razones del tardío triunfo de Visión de Anáhuac son muy complejas e incluso pueden dividirse en internas y externas. Para comenzar, a mediados de los años 50, Reyes tomó una atinada decisión editorial: reeditar en forma independiente, en ediciones sencillas y accesibles, sus primeros libros, los del período español, que nunca habían sido impresos en México, razón por la cual eran poco conocidos. Así, Visión de Anáhuac se publicó en 1952 y luego en 2 ocasiones en 1956, aquí están las 3 ediciones, una por separado y otra en el tomo segundo de sus obras completas. Aquí están la edición de 52, la edición de 56. La de 52 trae una errata, dice 53, pero Reyes dice no, es 52. Por cierto, las dos son de la colección Tezontle del fondo, que quiere decir que Alfonso Reyes las pagó. Esa colección del fondo es pagada por los autores. O era, ya no sé. Fue en ese año cuando comenzó a crecer su fama, cuando la leyó la nueva generación de escritores, los del medio siglo: Juan José Arriola, Emanuel Carballo, Jaime García Terrés, Juan Rulfo, Ramón Xirau y sobre todo Carlos Fuentes. Hasta podría aventurarse que 1956 fue la fecha de la lectura de Visión de Anáhuac por Fuentes, pues un año antes había dedicado a Reyes un poema cariñoso, aunque paródico, por sus bodas de oro como escritor, firmado falsamente por Octavio Paz. A ver, les cuento. Ahí está el libro de Nueva Junta de Sombras. Se imprimieron 13 ejemplares. Lo imprimió Juan José Arriola. 13 porque era la suma de las letras de Alfonso Reyes, ¿sí? Y ahí cada uno de los 13 participantes hizo un poema paródico. Uno lo firmó como si fuera Geoffrey Chaucer, otro lo filmó como si fuera François Villon, en fin. Carlos Fuentes lo firmó con el nombre de Octavio Paz. Y se ve que conoce bien la poesía de Paz, pero sobre todo se ve que conocía la obra de Reyes porque son títulos. Voy aquí a señalar cuando sea un título de Reyes. Las sombras de la Junta de Sombras, se hacen resplandecientes en los ancorajes, los peces se vuelven rojos. Las vísperas de España son vísperas de sangre. Clamará otra voz sus ecos de rumores. Calendarios, otro título, que son días, que son lunas, que son llanto. Un tren de ondas, otro título de Reyes, vaga sobre el rocío. La navaja del día recorta el plano oblicuo, otro título. Saben las hierbas del Tarahumara, una poesía suya, a soles calcinados. La asamblea de animales reza un Padre Nuestro. En el Golfo de México, también otra poesía de Reyes, 2 gaviotas se incendian. Conocía bien a Paz y conocía espléndidamente a Reyes, pero no aparece el título de Visión de Anáhuac. Y esto es 1955, ¿sí? Obviamente, esta no fue la única generación de nuevos lectores mexicanos de Reyes. También lo leerían con gratitud y placer los escritores de la siguiente camada, como José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis y Sergio Pitol. Además, se sabe que Octavio Barreda, Andrés y Duarte, Fernando Benítez y Octavio Paz habían leído antes Visión de Anáhuac. En el prólogo que Paz escribió en 1952, cuando era un joven diplomático en Francia para la antología de la poesía mexicana que le solicitara la UNESCO, aseguró que la Visión de Anáhuac era un gran fresco en prosa. Ahora, hay un autor que sostiene que en este texto de Paz
está el origen de la fama de Visión de Anáhuac. Aquí está Christopher, no me va a dejar mentir. Esa antología de paz no se publicó en español, se publicó en inglés, mas no en español, entonces yo no creo que sea el origen del ascenso de Visión de Anáhuac. Por su parte, Benítez había escrito en 49 una gran crónica sobre la travesía de Cortés y su gente desde su salida de Cuba hasta su llegada a Tenochtitlan, que concluyó con la cita del aún no celebrado epígrafe. ¿Sí? Aventuro algunas posibilidades sobre los factores externos, no literarios, que ayudaron al notable aumento de lectores de Visión de Anáhuac. Primero, está vinculada al predominio de la ideología nacionalista posrevolucionaria y a la redignificación del pasado histórico de la Ciudad de México Tenochtitlan, al orgullo nacional por su belleza, pues Reyes describe el momento del asombro estético, geográfico, botánico, urbanístico y social que tuvieron los hombres de Cortés a su llegada al Valle de Anáhuac. De allí el título, Valle de Anáhuac, aquí me salta un renglón que digo, cuya etimología Atl y Náhuac significa rodeado de agua, la ciudad lacustre. De allí el título, nos describe literariamente la visión que los españoles tuvieron en aquel 1519, 2 años antes de la conquista, esto es, de la destrucción de aquella ciudad irrepetible y añorada. Uno de los primeros pasos de esa orgullosa recuperación nacional fue la elaboración por Diego Rivera de los murales del primer piso, no la escalinata, los del primer piso, del patio central del Palacio Nacional. Pareciera que Rivera tomó la visión de Anáhuac como guión de su maravilloso fresco de Tenochtitlan con sus lagos, calzadas y templos, sobre todo con su mercado y su gente. Si se fijan, a mano derecha y izquierda de ustedes, hay incluso entre la gente de Tenochtitlan una prostituta que está enseñando ahí la pierna. Esa no está en Visión de Anáhuac. Al respecto, José Emilio Pacheco también estaba convencido de que la Visión de Anáhuac había servido de estímulo, estoy citando a José Emilio, al muralista. En efecto, uno puede imaginarse a Rivera con el pincel en una mano y el pequeño gran libro en la otra. Imaginarse tal escena tiene pleno sustento histórico, pues Reyes y Rivera se frecuentaron mucho en 1915, ambos vivían en Madrid, cuando don Alfonso empezó a escribirla. Sin duda alguna, Visión de Anáhuac puede percibirse en las paredes superiores del Palacio Nacional pintadas por Diego Rivera. Uno de los mayores expertos en la literatura mexicana del siglo XX, don Francisco Monterde, aseguró, y cito a Monterde, están unidos plásticamente texto y mural, lo repito, están unidos plásticamente texto y mural hasta el grado, sigo citando a Monterde, hasta el grado de que el trazo de este se diría hecho para ilustrar la visión. Y en efecto, Monterde hizo una edición ilustrada de Visión de Anáhuac con los frescos de Diego Rivera. Otro elemento externo que coadyuvó a la glorificación de Visión de Anáhuac fue el desarrollo de la arqueología mexicana a mediados del siglo XX. En efecto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia había sido fundado en 1939 y pronto empezó a impulsar el estudio, la restauración y la conservación de los principales sitios arqueológicos de México. Destaca entre estos el Templo Mayor, en la zona céntrica de la ciudad, indiscutible protagonista en la Visión de Anáhuac. Los grandes hallazgos hechos a partir de la segunda mitad de los años 70 ratificaron arqueológicamente el esplendor de la ciudad descrita tan vivamente por Reyes. Puede afirmarse que el entonces director del INAH, Gastón García Cantú, era un gran estudioso de Reyes y que hay una puntual correspondencia entre lo descrito en la Visión de Anáhuac y la recuperación arqueológica del Templo Mayor. Pero no solo impactó a los arqueólogos, también lo hizo con los historiadores. La mejor prueba es Miguel León Portilla, quien por esos años recuperó la visión que tuvieron no los españoles, sino los indígenas derrotados. Si recordamos que la primera edición de su Visión de los Vencidos data de 1959, ahí está claramente, año del fallecimiento de Reyes, podremos aceptar que dicho año es un parteaguas
el final de la perspectiva con fuentes hispánicas y la aparición de las voces indígenas. No hay la menor duda, en el imaginario de muchos mexicanos la visión de Anáhuac y el Templo Mayor son indisolubles, como lo prueba que en mayo de 86 haya instalado en la Capilla Alfonsina de Monterrey una exposición con objetos encontrados en el Templo Mayor, alegándose, así lo decía la propaganda, las invitaciones, la similitud etimológica de ambos, templo y capilla. La visión se populariza. Ilustrativa y significativamente, hay varios hechos que demuestran que para los últimos años de la vida de Reyes, la visión de Anáhuac había pasado a ser uno de sus libros más importantes. Para comenzar, a finales de 1955 hubo una petición hecha al secretario de Comunicaciones y al regente del Distrito Federal para que en el aeropuerto de la capital se pusiera en letras inmensas, como saludo a los viajeros, la airosa frase de Reyes. De verdad, existe esa petición para poner estas letras en el aeropuerto. Pues sería bueno poner ahora en Santa Lucía alguna frase de Cartilla Moral, ¿no? Digo. Asimismo, en septiembre de 58 se proyectó en todo el país un documental patriótico en los cines, con guión del conocido periodista Carlos de Negri, que ahora circula una biografía sobre él, interesantísima. Su título, Visión de Anáhuac. Para satisfacción de Reyes, la frase sobre la región más transparente era repetida del principio al fin del cortometraje. Asimismo, poco después, la Universidad Nacional lanzó un novedoso programa aprovechando los avances tecnológicos de entonces, que buscaba grabar discos con la propia voz de nuestros mayores escritores leyendo sus textos más significativos. El disco de Reyes, que inauguró la serie, incluyó Solo, Ifigenia, Cruel y Visión de Anáhuac. La primera podía representar dos cosas, el género poético y la temática griega. Bien pudo grabar otras poesías, dado que Reyes se sentía en esencia poeta. Pudo también elegir varios textos en prosa que le eran especialmente queridos, como el cuento La Cena, o su remembranza sobre el pasado inmediato, o unas páginas sobre su padre, sobre Monterrey, o acerca de sus años en Madrid. Sin embargo, decidió leer y grabar Visión de Anáhuac, dejando aquel disco, que por cierto fue una de sus últimas actividades, como su legado literario, su autoantología más ceñida con lo auténticamente esencial, con sus preferencias últimas. Con seguridad, el elemento decisivo para la difusión de Visión de Anáhuac fue su inolvidable epígrafe: viajero, has llegado a la región más transparente del aire. El mismo Reyes reconocía, en parte sorprendido, que este, repetido por todos, había sido convertido en un prologio. Lo cierto es que él ya lo había utilizado como parte de una frase de su conferencia El paisaje en la poesía mexicana del siglo XIX, reconociendo entonces que procedía de Humboldt. Sin embargo, esa conferencia pasó inadvertida y luego cayó en el olvido. Lo relevante, en verdad, fue que Carlos Fuentes lo utilizara como título de su primera novela, publicada en 1958, la que tuvo un éxito sin precedentes. Sí, su primera novela, porque antes había publicado un volumen de cuentos. Aunque Fuentes le solicitó verbalmente el uso de su epígrafe, a lo que Reyes accedió por la vieja relación que había entre ambos, este quedó molesto porque no le gustó el libro de Fuentes. A pesar de su enojo, la inusitada popularidad que de inmediato consiguió la novela ayudó a que se conociera entre los círculos juveniles la obra de Reyes con el epígrafe afortunado. Su muerte al año siguiente y la auténtica irrupción de una nueva generación de escritores sirvieran para que esos años se consideraran el parteaguas en la historia de la literatura mexicana del siglo XX. Más aún, la conversión del epígrafe de Reyes en el título de la emblemática novela de Fuentes pasó a ser vista como la estafeta del cambio. El epígrafe trascendió incluso el ámbito literario, pues los ambientalistas y los urbanistas se lo apropiaron como irrebatible crítica al crimen ecológico que se había perpetrado contra la otrora región más transparente.
Fue así como el epígrafe pasó a ser una frase de uso común entre los chilangos. Prueba de ello es que ha llegado a ser parte de la llamada cultura popular. Recuérdese que el caricaturista Rius hizo allá por los años 70 una historieta titulada Los Supermachos. Pues bien, en 74 el cineasta Alfonso Arau hizo una película, basada en ella, ubicándola en el supuesto pueblo de San Garabato, al que calificó como la región más transparente del aire. Señor inspector, estos aplausos le murmuran: viajero, has llegado a la región más transparente del aire, San Garabato. Contundente. Muestra de la popularidad de la visión en los últimos 30 o 40 años es su alto número de reediciones, más en antologías por su brevedad que como texto independiente. Incluso encabeza un par de ellas, se llama La visión de Anáhuac y otros ensayos. Prácticamente todos los alfonsistas de los últimos 6 decenios coinciden en que se convirtió en el texto más leído de Reyes. El reconocimiento más reciente es el de uno de los mayores especialistas de la actualidad en Reyes, Adolfo Castañón, quien preparó una ambiciosísima antología de los textos mexicanos de Reyes, casi 2,000 páginas en 2 gruesos volúmenes, para aquellos que pensaban que no escribía sobre México, a la que tituló Visión de México. Está clarísima la deuda con Visión de Anáhuac, su variada naturaleza, y concluyo. Si bien hoy nadie cuestiona que Visión de Anáhuac es el texto más difundido y reconocido de Alfonso Reyes, su naturaleza sigue siendo motivo de graves, aunque sanas, diferencias. Crónica, ensayo, prosa poética, narración histórica. Recordemos que en la carta que el autor escribió a Joaquín García Monge a finales de octubre de 16, le confesó que le había puesto un título absurdo, 1519 con letra, pero lo autorizaba a ponerle otro, si no le gustaba, Visión de Anáhuac, 1519. No hay duda de que dicha fecha cifra era poco expresiva para los lectores ajenos a lo que significó en el pasado de esta parte de América. Quien no fuera mexicano, pues no iba a saber lo que significaba 1519. Atinadamente, gracias a García Monge, prevaleció el nombre poético, basado en la palabra visión, por sobre el título cronológico, que convertido en número pasó a ser el subtítulo. Así, la poesía venció a la historia, pero fue un triunfo forzado, impuesto, incluso ajeno, o sea, de García Monge, no de Reyes. Hoy se sabe que la redacción de la visión de Anáhuac no concluyó en 1915, que Reyes alteró la fecha porque quería jugar, porque como clasicista gustaba de las simetrías, porque le fascinaban las paradojas y los guiños. 1915 es un anagrama de 1519, no una errata. Es riesgoso intentar definir la naturaleza de Visión de Anáhuac, poema en prosa o historia, crónica o ensayo. Hasta se acuñaron para definirla o para intentar definirla 2 términos conciliadores e ingeniosos, pero horribles: poesía historificada y poema genésico. Por un lado, es evidente que Reyes se basó en fuentes documentales, las crónicas de Cortés y de Bernal Díaz, y que narra un hecho histórico no menor, por cierto, a pesar de las pocas páginas de su texto, pues describe un episodio clave en la historia del mundo. De hecho, plasma uno de los momentos en que se inicia la mundialización de la historia, la que se dio a través de un encuentro, incluso con obsequios de por medio. Sin la pretensión de terciar en una conocida polémica historiográfica y diplomática, o sea, política, es claro que se trata de 2 momentos distintos y no de 2 procesos excluyentes. Primero hubo un encuentro con algunos meses de convivencia más o menos pacífica y luego hubo una cruenta conquista. Reyes no trata ninguno de los 2, más bien se refiere al momento previo, el del asombro que produjo en los españoles divisar Tenochtitlan con su entorno geográfico. Al margen de esto, y como hijo y nieto de militares, tenía gran interés en los temas castrenses, como lo prueba su colección, sí, Alfonso Reyes fue alguna vez niño, de soldaditos de plomo de la conquista. Vean ustedes, soldados aztecas y soldados españoles.
Todavía existe esa colección en la Capilla Alfonsina. Para complicar aún más la definición de la naturaleza de la visión y el tipo de trabajo de su autor, debe recordarse que al tiempo de su publicación en Costa Rica, Reyes coordinaba una página semanal en el periódico El Sol de Madrid, dedicada a temas de historia y geografía. Además, gran parte de su tiempo laboral lo dedicaba a hacer investigaciones de historia literaria sobre el siglo de oro español, en tanto colaborador del Centro de Estudios Históricos de Madrid, el de Menéndez Pidal. El propio Reyes zanjó la cuestión al reconocer que él traía un historiador en el bolsillo. Así lo dice Reyes. Asimismo, en una carta le confesó a un compañero escritor y colega diplomático que soñaba con que Visión de Anáhuac fuera el primer capítulo de una obra mayor en la que procuraría extraer e interpretar la moraleja de nuestra terrible fábula histórica. Por último, aunque fuera por poco tiempo, Reyes había trabajado en la comisión que buscaba documentos históricos relevantes para México en los archivos europeos. Me pregunto si podría cerrarse la discusión con una frase del mismo Reyes, quien definió la Visión de Anáhuac como un ensayo histórico en el que se evoca la primera impresión que al asomarse al Valle de México tuvieron los conquistadores españoles. No considero recomendable reducir la naturaleza de la visión a una sola característica. Su valor está en su maleable plasticidad. Desde un principio fue incuestionable que Reyes practicaba varios géneros, poesía, ensayo, cuento. Lo mismo puede decirse de Visión de Anáhuac, breve texto que sería injusto encasillar en un solo género, pues se le empobrecería. En lo único en lo que todos los que han estudiado el tema coinciden es en su gran calidad literaria. Si bien está escrito en una prosa difícil, la sencillez vendría con la madurez, en ocasiones hasta arcaizante, lo cierto es que Reyes mismo se afanó en impregnarle ese tono y lenguaje, a pesar de lo cual logró darle total fluidez y naturalidad. Recuérdese la defensa de su texto frente a las críticas de Enrique Sureña. Se basó en los grandes cronistas de la conquista, a los que tenía que hacer accesibles a sus lectores de principios del siglo XX. No hay duda alguna, Visión de Anáhuac fue escrita cuando Reyes, por razones laborales, estaba dedicado a la lectura de los autores del siglo de oro, lo que aprovechó para escribirla, la Visión de Anáhuac, en sus horas privadas. Destaca sobre todo su precocidad. Tenía apenas 26 años. Por eso uno de los mejores alfonsistas asegura que desde entonces demostró ser indistintamente sabio y artista, pues ya integraba poesía y saber, a pesar de ser dos elementos tan dispares, para lo que Reyes requirió de su magia. En síntesis, encuentro 4 razones para asegurar que hoy Visión de Anáhuac es el texto más popular de Reyes, lo más cercano a su libro insignia. 1, su indefinible pero atractiva naturaleza, que lo hace imposible de encasillar. 2, su evidente filiación mexicanista, con lo que desmiente tantos denuestos injustos. 3, su atinadísimo epígrafe. Y 4, y último, su incomparable belleza literaria. Muchas gracias. No sé si... Voy a preguntar a Luis Fernando Lara, que es el coordinador del seminario, si habría oportunidad de unas preguntas, algún comentario, alguna crítica. ¿Sí, Luis Fernando? ¿Tomamos algunas? Para luego pasar a ver el video de don Miguel. Doctor, pues muchísimas gracias por todo lo que nos enriquece, principalmente que empezó su plática diciendo si era historia. Sí, sí, lo escucho. La visión de Anáhuac, o que yo pensaba que es una narrativa poética. Pero yo considero que sí es su historia. Mi punto de vista, ¿por qué es su historia? Porque impactó a una serie de autores que lo trajeron a colación y lo mandaron a la promoción y el reconocimiento. Bueno, ciertamente no es historia en el sentido de la ciencia histórica que claro, conocemos, sí. ¿no? Pero sí su historia. Yo no quisiera definirla, prefiero leerla y releerla y aceptar cualquier definición de ustedes. Lo importante es que la lean, eso es todo.
y de preferencia la edición del Colegio Nacional, que viene enriquecida con este espléndido prólogo. Y solo vale 30 pesos. ¿Alguna otra? Maestro, pues lo felicito, maestro. Esa fluidez que tiene usted, no solo en la historia, sino todas las palabras elegidas y en honor a ese señor tan venerable. Gracias, maestro. Gracias. Pues a ustedes. ¿Algo más? Allá al fondo hay una... Estamos a los 500 años. No tuvimos oportunidad de conocer a los 100, 200, 300 y 400. Y actualmente, como lo ha expuesto con Alfonso Reyes, que historiador, novelista, cuentista del siglo XXI nos podrá representar para los 500 y 600 años. Gracias. Bueno, es una pregunta muy difícil. Yo creo que lo que ha intentado hacer el Colegio Nacional, y aquí Luis Fernando Lara fue muy importante, es aproximarnos desde varias disciplinas, ¿no? Hace 200 años fue difícil conmemorarlo porque estábamos en plena guerra de independencia. Una vez concluida esta, ¿sí?, se trató de exaltar la cultura originaria, la cultura azteca, y minimizar lo español. Hace 100 años, en el 1919, estábamos en plena revolución, entonces tampoco hubo oportunidad de festejos, y además coincide con la conmemoración del 49, que tiene que ver con Cortés. Y entonces los conservadores en México reflexionaron sobre Hernán Cortés, y los más progresistas, digamos, con la consumación de la independencia. Hoy yo creo que afortunadamente ya tenemos la madurez histórica, la madurez política, la madurez ideológica, para saber que tenemos dos orígenes, que procedemos de ambas culturas, de las dos tenemos parte, y que el texto de Reyes es en ese sentido un texto maravilloso, porque reconoce la grandeza de la ciudad que está allá abajo, con su cultura, su religión, y reconoce la grandeza del idioma español en el que está escrito. De verdad, Visión de Anáhuac está escrito en un español que es un tesoro. Es lo único equiparable, lo único que podría describir ese mercado, ¿sí?, con las aves y los pescados y las flores y las frutas que se vendían, era la riqueza del lenguaje de Alfonso Reyes. Sí, claro, es arcaizante, de repente menciona aves y peces y verduras que ya no existen, ¿no?, que las estaban viendo los españoles con su cultura peninsular al descubrir estas tierras, pero eso es lo que nos permite recuperar lo que fue el asombro, la maravilla de ver Tenochtitlan después de que ellos habían dejado, porque ni siquiera procedían de Madrid, y aunque procedieran de Madrid no se comparaba. Entonces ver Tenochtitlan después de proceder de sus pinchurrientos pueblos secanos de Castilla la Vieja tuvo que haber sido muy fuerte, muy impresionante. Como dice la Amadís de Gaula, parecían cosas de encantamiento. Muchas gracias.